Bien, pues buenos días tengan todos ustedes. Vamos a continuar con este seminario para dar inicio a la última de las mesas, en esta ocasión con el tema de acceso a la justicia. Como ustedes han visto, pues ha sido un evento realmente interesante y creo que culmina con una mesa en un tema crucial en estos aspectos. Tengo el gusto de que me acompañen en la mesa el doctor Edgar Corzo Sosa, Juan Pedro Machado Arias y Miguel Ángel Cancino Aguilar. Iniciaríamos con la presentación del doctor Edgar Corzo Sosa y me permitiría yo leer una breve síntesis curricular. Edgar Corzo es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la especialidad en el anterior Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Posee una maestría en Derecho Público en la Universidad París I, Sorbona, y es doctor en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor de Teoría Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM y en la Universidad Panamericana. Dirige desde su aparición la publicación periódica Cuestiones Constitucionales, revista mexicana de Derecho Constitucional que publica este instituto. Dentro del Poder Judicial de la Federación fue asesor del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, director general de Relaciones Internacionales del Poder Judicial de la Federación y secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la segunda sala de la propia Suprema Corte. Actualmente es investigador titular de tiempo completo en este Instituto de Investigaciones Jurídicas y es autor de diversas publicaciones, siendo la última la realizada en coautoría con Graciela Sandoval Vargas, intitulada Los criterios jurídicos de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tiene la palabra, doctor Corzo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, casi tardes. Es un placer nuevamente estar aquí en este seminario. Ya me tocó el día de ayer estar coordinando una mesa. Creo que es un seminario muy interesante. Doy el agradecimiento puntual a las instituciones organizadoras, tanto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Creo que este es un evento que va a dar un cúmulo de información trascendente en un tema que es de actualidad, aunque siempre ha estado presente. Es decir, solo en ciertos momentos en que hacemos ciertas reflexiones podemos darle una importancia o trascendencia diferente a lo que se ha venido haciendo. Yo creo que es el tema que va a provocar varias reflexiones y sobre todo un cúmulo de información, insisto, que tendrá que ser publicada en su momento. El tema que me corresponde a mí en esta mesa es el de acceso a la justicia. Por acceso a la justicia debo de entender los siguientes aspectos. En cuanto a acceso, para mí en esta reflexión significa echar a andar un mecanismo de protección, tener la posibilidad de echar a andar, de iniciar un mecanismo de protección de la naturaleza que éste sea. En cuanto a justicia yo aquí hago referencia a este vocablo como la posibilidad también de resolver la controversia que se someta mediante ese mecanismo ante una autoridad. No importa de nueva cuenta la materia. Es decir, acceso es poder iniciar algo y justicia, obtener la resolución de una controversia que uno está iniciando y a través de cierto mecanismo. Podemos buscar varias vertientes en este acceso a la justicia.
podemos encontrar la vertiente civil, la vertiente administrativa y sobre todo la vertiente de derecho humano a la que yo me quiero referir. Si hacemos una referencia a lo primero que es el aspecto civil, pues yo creo que aquí tenemos, y ya lo vimos la ocasión pasada, el día anterior, pues tenemos que hacer referencia a la violación a una ley derivado del actuar de una autoridad, buscando la reparación de un cierto daño. O sea, aquí lo que nosotros trataríamos en el acceso a la justicia es entrar en un momento posterior, tratando de buscar la reparación por haberse violado una ley, y eso, por supuesto, fue consecuencia del actuar de una autoridad. Sucede lo mismo en tratándose del ámbito administrativo. Es una violación a una ley derivada del actuar de una autoridad, solo que aquí lo que buscamos en el ámbito administrativo es más bien la sanción administrativa. Es decir, mientras en el ámbito civil se pretende buscar la reparación del daño, en el ámbito administrativo se busca más el sancionar el actuar administrativo. Llega, por supuesto, a plantearse la posibilidad de suspender en determinado momento el acto reclamado, haciendo, por supuesto, referencia a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Pero lo que yo quiero señalar entonces es que en ambos aspectos, tanto el civil como el administrativo, estamos actuando un poco de manera posterior al actuar de una autoridad y sobre todo que está contraviniendo una disposición legal. Ya sea que busquemos la reparación del daño o bien se busque la sanción administrativa y en ocasiones alguna consecuencia de revocar el acto administrativo. En lo que corresponde al aspecto segundo, al administrativo, ayer también ya se hacía una referencia en la mesa de lo que es propiamente las instituciones que están trabajando en el ámbito administrativo, sobre todo de una naturaleza preventiva. Teníamos la presencia de la titular de la Procuraduría del Medio Ambiente del Distrito Federal y hacía referencia efectivamente a las actividades que realizaba esta Procuraduría, diciéndonos que al fin y al cabo se emite una recomendación de un cierto actuar que no tiene una mayor consecuencia. En ocasiones se logra, como nos lo dijo, pues evitar más daño, evitar que se rompa más el equilibrio ecológico en determinados momentos. Por supuesto, también existe toda una gama de instituciones, lo señaló también, de protección del medio ambiente desde el ámbito administrativo, procuradurías en las entidades federativas. También habría que mencionar, pues hay toda una serie de recursos administrativos que pueden hacerse valer ante el propio ámbito administrativo. Es decir, en el ambiente administrativo tenemos distintas instituciones encabezadas principalmente por la idea de una procuraduría que lo que trata es llevar a la resolución de estas controversias, pero emitiendo una recomendación. Es el actuar de esa autoridad y estamos haciendo referencia a la violación, a la transgresión de una ley. Sin embargo, el seminario en sí hace referencia al derecho humano, al medio ambiente. Si nosotros nos quedáramos nada más con el ámbito civil y el administrativo, difícilmente estaríamos abarcando la protección del medio ambiente como derecho humano. ¿Sí? Ese actuar de una autoridad violando una ley no es propiamente la defensa del derecho humano, es simple y sencillamente la defensa que está establecida en ley para protección de ciertas cosas, en este caso, el medio ambiente. En derechos humanos, ¿qué es lo que tenemos? Pues en derechos humanos yo creo que ya es más preciso lo que podemos nosotros encontrar, pero insisto, es en cuanto a derecho humano. Tenemos por un lado las comisiones de derechos humanos.
Yo creo que se están metiendo cada vez más, no me corresponde agotar esa parte, habrá un ponente a este respecto, pero se están metiendo más en la existencia del medio ambiente como un derecho humano. Tendremos que caer en la conclusión que al fin y al cabo son instituciones que emiten recomendaciones, que al igual que las procuradurías, pues no son vinculantes. Son recomendaciones de naturaleza pública que no tienen una vinculación mayor. Nos hace falta entonces, para la protección del derecho humano al medio ambiente, una institución más, pero que tenga como efecto la emisión de resoluciones vinculantes. Está bien que en el ámbito administrativo existan instituciones administrativas y que logren un cierto actuar, pero hace falta, además de esto, algo que de alguna manera coactivamente nos indique qué es lo que se tiene que hacer, que nos diga efectivamente ese derecho humano fue transgredido y por lo tanto hay que restituirlo. Hay que buscar en consecuencia la restitución del derecho humano. Esa institución, por supuesto, hablando de acceso a la justicia, no queda de otra más que llevarla al ámbito de los tribunales. Aquí el acceso, ese es el tercer punto en donde me centro más, el acceso a la justicia tiene que ver con ese inicio del mecanismo de protección que va a resolver la controversia, pero que tiene toda la característica jurisdiccional, es decir, un procedimiento contradictorio con posibilidad u oportunidad de defensa, de prueba, pero también la emisión de una sentencia que va a ser vinculatoria y por lo tanto se tiene que llevar a cabo su cumplimiento. El acceso entonces a la justicia tiene que ver, en este caso como derecho humano, pues con los tribunales y sobre todo los tribunales federales. ¿Qué es lo que hacemos en este aspecto en los tribunales federales? Yo creo que aquí conviene mucho en este acceso a la justicia pues tratar de verlo a la luz de cuatro aspectos, de 4 puntos que considero yo fundamentales. Uno, en cuanto a los sujetos que pueden hacerlo valer. Este mecanismo para la protección del medio ambiente como derecho humano. Los sujetos, el objeto, ¿qué es lo que se va a controlar? El parámetro con lo que lo vamos a medir y finalmente la resolución o la sentencia que se emita. Si esto lo vemos de manera parcial cada uno de ellos, pues tenemos que hacer referencia a nuestro famoso instrumento denominado juicio de amparo. El derecho humano que está establecido en el texto constitucional en su artículo 4, que se llama derecho al medio ambiente, tiene su protección a través de un instrumento, un mecanismo denominado juicio de amparo. A mi modo de ver, es el mecanismo que podría lograr la protección de este derecho humano. Sé y me queda muy claro, porque esto es en lo que hemos estado discutiendo mucho tiempo, que cuando se trata del derecho al medio ambiente no hay nada claro. Es difícil que se entre la protección del medio ambiente desde el ámbito jurisdiccional emitiendo sentencias vinculatorias, pero hemos tenido ese problema, por supuesto, con base en varios aspectos, en estos 4 aspectos que quiero yo tratar para decir si podemos hacer uso de ese instrumento o qué es lo que le faltaría a ese instrumento para poder concretar nosotros esa protección jurisdiccional del derecho al medio ambiente. En cuanto a los sujetos, es por todos conocidos que el juicio de amparo es un instrumento que hace valer el individuo. Es un instrumento que hace valer la persona en lo individual. Si nosotros acudimos a un juzgado de distrito diciéndole al juez correspondiente, es que vengo a solicitar la protección de la justicia de la Unión que me logre amparar, pues simple y sencillamente le va a oponer algo que se llama interés jurídico. El interés jurídico, por supuesto, tiene que demostrarse a través de la afectación y, por supuesto, la titularidad de un derecho. Demuéstrame que tú eres titular de este derecho al medio ambiente y también demuéstrame que te está afectando. Si tú no me logras probar eso, por consiguiente, no voy a poder entrar yo, órgano jurisdiccional, a conocer de ese aspecto que tú me estás haciendo valer.
Es obvio que el derecho al medio ambiente no tiene una titularidad en lo individual. Es obvio que el derecho al medio ambiente no tiene una afectación que podríamos decir es propiamente de un individuo. Estamos hablando de un derecho con una naturaleza distinta a los que tradicionalmente conocemos. Se señalaba el día de ayer, es difícil trazar la línea tenue entre lo que es algo privado y lo que es algo público. Pues aquí también resulta difícil tratar de demostrar la línea en donde que es una afectación en lo individual con una afectación a la colectividad. Cuando hablamos del derecho al medio ambiente, entonces estamos hablando de algo que excede al individuo, algo que excede la titularidad individual de las personas, es algo más. En el caso de la figura del interés jurídico que normalmente se opone ante los tribunales, no resulta ser suficiente. Afortunadamente este debate ya lo superamos de alguna manera y quedó inserto en la iniciativa de nueva ley de amparo. Ya no se habla de interés jurídico en la iniciativa de ley de amparo, ahora se habla de interés legítimo. Un interés legítimo que puede hacer ya no el individuo solamente, sino una cierta colectividad, digamos, para hacer valer un derecho que ya no es solamente lo individual, sino que es un derecho que pertenece también a la colectividad. Es decir, cualquier persona, por el solo hecho de estar en una determinada situación, esto le permite o le permitiría, porque sigue siendo una iniciativa, acudir a los tribunales. Pensar en el derecho al medio ambiente a través de un interés legítimo significaría que no me tienes que probar la afectación directa del particular, sino simple y sencillamente de comprobarme que estás en una determinada situación y esa situación está afectándote no a ti en lo individual, está afectando a la colectividad. Si esto se lograra el interés legítimo, tendríamos yo creo que un medio idóneo para tratar de ver esta protección. Eso en cuanto al sujeto, la legitimación. Este interés jurídico tiene que trascender de lo jurídico al interés legítimo y pertenencia a una determinada situación. En cuanto al objeto que se puede lograr en el juicio de amparo. Bueno, pues aquí yo creo que lo importante en este objeto son los actos y resoluciones de las diversas autoridades administrativas que están rompiendo con el equilibrio ecológico. Puede ser también que sea incluso una ley, pero yo creo que lo más importante en este caso tendría que ser tanto los actos como las resoluciones de una autoridad que esté rompiendo el equilibrio ecológico. En este caso, pues el amparo por supuesto que lo puede hacer. Y lo más trascendente de este objeto, de este acto o esta resolución es que se puede emitir una medida cautelar. Es decir, eso que nos está dañando, eso que ya dijimos que estamos en una determinada situación y que nos está afectando no solamente en lo individual, sino a toda la colectividad, pues eso se puede parar. Esto se puede parar a través de la suspensión del juicio de amparo. Yo creo que sería una medida muy importante para tomar en consideración. No es ir desde el punto de vista administrativo y solicitarle a la autoridad que por favor no tumbe más árboles. Es ir simple y sencillamente y decirle a la autoridad, traigo una resolución como medida cautelar que te impide a ti, autoridad, seguir tumbando árboles o seguir rompiendo el equilibrio ecológico. Tenemos entonces los sujetos con esa transformación de interés jurídico a interés legítimo, el objeto que entra en actos y resoluciones de esas autoridades administrativas pidiendo la medida cautelar, y ahora corresponde el tercer aspecto, el parámetro. El parámetro con el cual lo vamos a medir. Ese derecho humano tiene que contraponerse al acto o resolución de la autoridad y tiene que contraponerse desde la Constitución. El parámetro entonces de nuestro texto constitucional lo encontramos en el artículo 4. Y el artículo 4 dice: toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. No hay, en términos generales,
otro asidero que tengamos en el texto constitucional con esta amplitud. Si acaso habría que echar mano del artículo 73 constitucional, fracción 29, inciso G, diciendo que se trata de la protección al ambiente, de la preservación y también la restauración del equilibrio ecológico. Entonces, medio ambiente adecuado para desarrollo, bienestar, preservación y restauración del equilibrio ecológico. Con estas referencias constitucionales tenemos que construir todo el parámetro constitucional a través del cual vamos a contrastarlo con los actos y resoluciones de la autoridad administrativa. Yo creo que aquí sí corresponde, los esfuerzos han sido buenos, pero sí corresponde una labor muy amplia del intérprete en determinado caso. A lo mejor lo que habría que hacer, yo creo que ya se ha avanzado bastante, y es desarrollar un poco más la normativa constitucional. El parámetro constitucional, así como lo encontramos, está dejando, yo creo que mucha libertad al legislador, y al momento de hacer la protección por la violación a lo que establece el legislador, se empieza a dificultar. Yo creo que el derecho al medio ambiente, desde el punto de vista del parámetro constitucional, tiene que ser desarrollado en otros términos. Tiene que darse más las bases de esa protección al medio ambiente para poder contraponerlo a los actos y resoluciones de la autoridad electoral. Tal y como está, insisto, queda en las manos del legislador concretar ese desarrollo, sí, pero con los límites que establece la Constitución, y queda en las manos del juzgador tratar de ir un poco más allá de lo que el legislador hizo, pero que la Constitución está constriñendo o limitando de cierta manera. Yo ese parámetro constitucional, centrado en el artículo 4 de la fracción 29, inciso G del artículo 73, lo veo corto. Finalmente, la sentencia. Si tenemos a un sujeto en cuanto a pertenencia a una determinada comunidad, en donde hay una afectación que tiene que ver con la comunidad, yo creo que aquí quiebra uno de los famosos principios que tenemos, que es el de la relatividad de las sentencias de amparo. No podemos decir que algo que es del interés colectivo, o un derecho humano que trasciende al individuo y que va hasta una comunidad, se obtenga como medio de protección una sentencia que solamente beneficie a una persona. Tiene que ser una sentencia, en este caso, con efectos generales, por supuesto, a toda la comunidad a la que estamos haciendo referencia. Hemos ya sostenido insistentemente en muchos foros la posibilidad de que cuando presentemos un amparo en contra de una ley, esta ley, su anulación en determinado caso, tenga efectos generales. Pues bueno, yo creo que no solamente se debe de tratar de efectos generales, que ese debate ya lo tuvimos, lo sostengo ahora, solamente de las leyes. Yo creo que tiene que ver también con los actos y con las resoluciones de la autoridad administrativa. Que cuando una persona logre acudir al juicio de amparo con ese interés legítimo, obtenga la protección de la justicia y de la unión, no sea solamente para esa persona, sino que sea a la colectividad en general. Aquí tiene necesariamente que quebrar ese principio que se ha sostenido, que se ha mantenido, insisto, de la relatividad de las sentencias del juicio de amparo. Entonces, el derecho humano, el derecho al medio ambiente, tiene como uno de sus mecanismos de protección, creo yo, el juicio de amparo. Y ese mecanismo de protección nos lleva a utilizar los tribunales federales, hacer esa protección del derecho humano a través de los tribunales federales y a través del juicio de amparo. La idea de tribunales especiales, como se ha venido preguntando incluso desde el día anterior, no me parece a mí que sea la más correcta. No por el momento. O sea, yo creo que tenemos que primero empezar a crear una serie de criterios, permitir que esa maquinaria jurisdiccional encuentre lugar en el medio ambiente,
que empiece a emitir criterios, resoluciones que sean vinculantes, y ya después quizá podamos empezar nosotros a ver si efectivamente nos hacen falta tribunales especiales. O sea, yo creo que hemos estado en una tendencia de estar especializando demasiado la labor jurisdiccional, que si hay menores, pues bueno, pongamos tribunales especiales, que si hay otro aspecto, pues queremos tribunales. Yo creo que hemos caído en la moda de la especialización de los tribunales. En nuestro caso, si no tenemos resoluciones de fondo que sean pertinentes, ¿sí?, que estén vinculando a la autoridad, que se emita una suspensión, una medida cautelar que pare inmediatamente ese actuar que está rompiendo con el equilibrio ecológico, pues entonces ¿para qué vamos a hablar de tribunales especiales? Y el instrumento que tenemos por antonomasia para la protección de los derechos humanos se llama juicio de amparo. Y ese juicio de amparo lo que hay que hacer es apurarlo. Hay que hacer las modificaciones que correspondan. Ciertamente, insisto, es difícil comprobar un interés jurídico muy particular en cuestiones que trascienden al individuo, y se ha intentado y se ha tratado de hacer, sin embargo no se ha logrado del todo. No es lo mismo una denuncia popular que pueda hacer cualquier ciudadano, pero que obtenga una recomendación, al ejercicio de una acción ante tribunales que obtenga una sentencia con efectos vinculantes. La protección del derecho humano, yo creo que tiene que ser asegurarse en última instancia desde el ámbito jurisdiccional. Y con eso yo termino. Muchísimas gracias. Bien, pues, muchas gracias al doctor Edgar Corso por esta exposición técnica, pero muy clara y muy accesible sobre las distintas modalidades que presenta la protección frente a daños al medio ambiente, tanto desde el punto de vista civil como administrativo, y por supuesto donde muchas veces culminan todas estas cosas, que es en el juicio de amparo, ¿no? Yo agregaría tal vez que es tan importante la cuestión del amparo por una de las cuestiones que ayer platicábamos en la mesa en que me tocó participar, que es tal vez las reglas de oro, por ejemplo, para poder acceder a instancias supranacionales, es precisamente el agotamiento de los recursos internos. Y en muchas ocasiones el recurso interno último a agotar es precisamente el juicio de amparo. No únicamente para los actos, como bien lo señalaba el doctor Corso, sino en algunos casos también para las omisiones, ¿no?, que complementa esta protección. Así que nuevamente muchísimas gracias. Ahora voy a presentar a ustedes a Juan Pedro Machado Arias. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en estudios avanzados, así como candidato a doctor en el programa Problemas Actuales de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. Es diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales también de Madrid, y autor de diversas voces como Derecho de Acceso a la Información Pública Ambiental e Información Ambiental, del Diccionario de Derecho de la Información publicado por este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es también asociado del despacho Solórzano Carvajal González y Pérez Correa, donde está a cargo del área de litigio fiscal y administrativo de 1996 a la fecha. Asimismo, es profesor de Derecho Ambiental en la Maestría de Derecho Administrativo y de la Regulación del ITAM. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco de antemano la invitación a poder participar en este foro a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Instituto de Investigaciones Jurídicas, y ya en lo tocante a las personas, a Jorge Ori y a Miguel Ángel Cancino, que tuvieron la gentileza de brindarme esta oportunidad. Yo caminaré, hago la advertencia sobre la misma senda en la que ya caminó Edgar Corso, que es la del juicio de amparo. Sin embargo,
daré ahí un matiz distinto al que Edgar ha planteado. Básicamente, mi tesis, mi propuesta, mi idea que quiero compartir con ustedes es que, en mi opinión, sin necesidad de esperar a la expedición, promulgación de la ley de amparo, creo que es factible la interposición del juicio de amparo por violación al derecho fundamental establecido en el artículo 4 constitucional. Básicamente es lo que quiero hablar. Y bueno, sin más preámbulo, iniciaré. El 28 de julio de 1999 se reformó el artículo 4 constitucional. Se introdujo una frase que es fundamental, que es crucial. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Es bien importante saber que es un precepto constitucional. Hay un lugar común en muchos países, en España fundamentalmente, que es esta idea de que la Constitución es una norma. Parece algo evidente, pero no lo es en la práctica para mucha gente. ¿Qué significa, entre otras cosas, que la Constitución sea una norma? Pues que los preceptos que establece, sobre todo los referidos a derechos fundamentales, se observen, se apliquen, tengan vigencia. Y como ustedes saben, se requiere para ello mecanismos de protección. Y en nuestro entorno jurídico, el juicio de amparo es el mecanismo clásico, idóneo. Que exista un derecho fundamental a un medio ambiente adecuado y no se pueda observar, pues finalmente lo que nos está mostrando ese fenómeno es que no se observa la Constitución y no se aplican los derechos fundamentales. En nuestro país hay una tradición de ver a la Constitución como un documento maravilloso, pero que en los hechos no se conoce bien qué es lo que manda, lo que ordena, y sobre todo, en los hechos no siempre se aplica. Creo que de ahí la importancia de profundizar en este aspecto del juicio de amparo. Como ya lo expuso Edgar, el parámetro tradicional, el estándar tradicional para la interposición del juicio de amparo con relación a los sujetos, que creo que ha sido el gran obstáculo en este aspecto de derecho ambiental, es la titularidad de un interés jurídico, que es lo que se exige. Hay una tesis de un colegiado, el tercero en materia administrativa. Hay muchas tesis de la Corte, pero esta es muy emblemática porque define este concepto de interés jurídico y dice que es un interés exclusivo, actual y directo, el reconocimiento y tutela de ese interés por la ley, y que la protección legal se resuelve en la aptitud de su titular para exigir del obligado su satisfacción mediante la prestación debida. Básicamente, lo que quiere decir esta tesis es que interés jurídico es un derecho subjetivo. Solamente el titular de un derecho subjetivo puede ir al juicio de amparo en la medida que se vea afectado ese derecho subjetivo. Y ese derecho subjetivo significa la protección que una norma de derecho positivo establece para una determinada situación con relación a un sujeto. En pocas palabras, y para no confundir con todas estas cuestiones técnicas, me parece que el tema del interés jurídico es un tema lingüístico. Es un problema que se tiene que resolver lingüísticamente. Y no es otro que haya un texto, una norma legal, que establezca fulanito de tal tiene derecho a. Es titular de un derecho a. Las maneras de expresarlo, la norma, pueden ser variadas. Pero lo importante es que muestre al intérprete que hay una decisión de proteger a una situación para un determinado sujeto. En ese orden de ideas, tradicionalmente, no ha sido posible interponer juicio de amparo alegando la afectación a un derecho
el derecho a un medio ambiente adecuado, en la medida en que no ha existido o no existía ese derecho. No existía ese interés protegido por una norma. Me parece que a partir de la reforma de 1999 al texto constitucional se estableció ese derecho subjetivo, ese interés protegido. Y me parece que, como se habla precisamente de subjetivo, es sin lugar a dudas oponible por sujetos en singular, pues, cualquier persona. Creo que la expresión toda persona significa cualquier persona tiene derecho. En ese orden de ideas, conviene echar un vistazo a lo que los tribunales ya en la práctica han entendido y han asimilado esta reforma. Comienzo con decisiones previas a la reforma constitucional, un poco para darle idea de lo que venía pasando. Hay varios asuntos, en su mayoría son asuntos que desafortunadamente no puede conseguir las ejecutorias, pero entiendo que se resolvieron desfavorablemente. Uno de ellos es un asunto, una solicitud de atracción de un amparo que se interpuso hacia el año 95-96 Homero Aridgis y el Grupo de los 100, y que se solicitó la atracción de la Corte. La Corte decidió no atraer el caso, pero se formuló ahí un voto particular del ministro Góngora, muy interesante, porque él alegaba la necesidad de que se reconociera la posibilidad de proteger un derecho que todavía no existía en la Constitución a un medio ambiente adecuado, sobre todo en función de los tratados internacionales, que ya entonces se venían suscribiendo. Específicamente él pensaba en el acuerdo paralelo en materia ambiental que se suscribió al Tratado de Libre Comercio. Quedó ahí el voto particular del ministro Góngora. Posteriormente, o en ese entonces, también se presentaron varios amparos y la respuesta, insisto, era casi siempre la misma. Se niega el amparo. Desconozco la razón, pero no me cuesta trabajo pensar que tenía que ver con el sobreseimiento famoso. No eres titular de un interés jurídico. Viene la reforma de 1999 y entonces hay que observar ahora cuál es la actitud de los tribunales, cómo leen este párrafo del artículo 4 constitucional. Una primera muestra que no aborda directamente el tema del interés jurídico para efectos del amparo nos la proporciona una sentencia del año 2004 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, siendo ponente el magistrado Trompetit. Hay que mencionar al ponente porque es un magistrado que se esmera en producir criterios novedosos, por decirlo de una manera. En el asunto no se trató, es el amparo en revisión 28-2004, el quejoso es Convimar SADCB. No se trataba, la materia de la litis no era exactamente discutir, insisto, el tema de si se podía o no acceder al amparo. Era un asunto que tenía que ver con una norma oficial sobre que prohibía la exhibición de ballenas, y esta empresa era titular de un permiso, y básicamente la norma oficial le prohibía la exhibición de ballenas, y en vía de amparo indirecto, considerando que era autoaplicativa la norma, se fue esta empresa y atacó la norma oficial. El magistrado Tron aprovechó la oportunidad, negó el amparo, pero eso no viene al caso. Lo importante es que en su argumentación, en la ratio decidendi de la sentencia, formuló varias afirmaciones muy importantes. Y empieza la tesis que produjo la sentencia diciendo: el artículo 4, párrafo 5 de la Constitución, adicionado tal fecha, consagra el derecho subjetivo que tiene todo individuo a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Ya de entrada el magistrado Tron y el Cuarto Tribunal entienden que existe en el artículo 4 constitucional un derecho subjetivo, insisto, la condición que siempre se ha pedido por nuestros tribunales para acceder al juicio de amparo.
y bueno, ya formuló el resto de sus decisiones. Esta decisión luego, o esta consideración, luego será retomada una decisión posterior, de la que hablaré en un momento. La siguiente decisión que me interesa es una sentencia, de hecho aquí traigo la ejecutoria, porque el asunto es muy interesante. Es una sentencia de 12 de agosto de 2005, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y resuelto por unanimidad. El asunto, platicaré un poco los pormenores, es una persona que pidió amparo contra la autorización de la delegación Coyoacán que permitía el derribo de árboles en un predio vecino al de ella. Hay detalles ahí curiosos, como que, por ejemplo, uno de los autorizados se apellidaba Burgoa, ¿no? Más allá de eso, que es anecdótico, lo importante es que el juez de distrito en su momento, y en este caso el Quinto Tribunal Colegiado, decidieron que a pesar de que existía el artículo 4 constitucional, no había un derecho subjetivo ahí. Por lo tanto, no existía un interés jurídico susceptible de invocarse para efectos del juicio de amparo. Leo algunas porciones. Dice el colegiado: el acuo federal determinó en la sentencia que se recurre que procedía el sobreseimiento con fundamento en la fracción tal 5 del 73 de la ley de amparo. Pues esta persona no contaba con el debido interés jurídico para solicitar la protección federal respecto del permiso, licencia o autorización a tala de árboles. La quejosa no había aportado probanza alguna en el sentido de que el permiso, licencia o autorización relacionado con la tala de árboles que se encuentran en el inmueble ubicado en la calle Belisario Domínguez tal afectara su interés jurídico porque no acreditaba ser propietaria del mismo o tener algún derecho sobre este inmueble. No demostró que cuenta con un derecho legítimamente tutelado que le permitiera acreditar que los actos reclamados transgredían su esfera jurídica. Tampoco invocaba la existencia de algún derecho subjetivo a su favor respecto a la propiedad indicada donde se talan los árboles. Efectivamente, no estaban los árboles dentro de su propiedad, estaban en la del vecino. En eso a nadie le quedaba duda, ¿no? Que le diera derecho para instar la vía constitucional conforme al artículo 4 de la ley de amparo. Ahora bien, la quejosa recurrente, en contra de estas consideraciones, hace valer en sus agravios que lo que reclamó en su demanda de garantías fue el derecho que tiene a un medio ambiente sano, considerando que el artículo 4 constitucional es una garantía individual que señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, por lo que cualquier acto que afecte o altere el adecuado medio ambiente trastoque de manera negativa dicho derecho. Es clarísimo que se invocó violación del artículo 4. Y dice el colegiado: se obtiene que es cierto que conforme al artículo 4 constitucional toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado. Empero, tal norma constitucional no otorga la facultad de exigencia de respeto a la misma, ya que es un derecho abstracto y general. Constituye una norma objetiva que concede, la del cuarto, que concede y regula una situación que puede aprovechar el sujeto, que también le es benéfica, interés inmediato, pero del mismo no se deriva que exista esa facultad para obtener coactivamente su respeto, dado que solo consagra una determinada situación abstracta en beneficio de la colectividad. Entiende el colegiado, en pocas palabras, que el artículo 4 no establece un derecho subjetivo, o al menos lo que se conoce como derecho subjetivo. Luego entonces declaró, sobreseyó, confirmó el sobreseimiento en el juicio de amparo. En el camino, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación asuntos en los cuales se pedía la interpretación del interés jurídico para efectos de juicio de amparo con relación al artículo 4, pero con un derecho alterno, que también está consagrado ahí, que es el derecho a la salud. Específicamente, hay una sentencia de 25 de octubre de 1999, ponente del ministro Azuela Huitrón, en la que lo que se atacaba era un problema de no incluir en una lista de medicamentos que tiene la obligación las instituciones públicas de proveer a los enfermos de VIH, a las personas que están contagiadas de VIH, una clase de medicamentos. En esos asuntos lo que se atacaba era violación, o lo que se invocaba, perdón, era violación del artículo 4 del derecho a la salud. Y ahí la Suprema Corte de Justicia decidió que sí existía
sí contaban con interés jurídico por mera invocación del artículo 4 en lo referente a este derecho. Me parece que es un precedente que eventualmente pudiera servir de referente al tema del derecho a un medio ambiente adecuado. Y por último, tenemos una sentencia otra vez del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ponente el magistrado Tron, de 17 de enero de este año. No he encontrado más sentencias sobre el caso. Desafortunadamente, los que nos interesan estos temas estamos supeditados a lo que diga el Semanario Judicial de la Federación. Entonces no se puede dar seguimiento a todas las decisiones de los tribunales. Habrá quizá tribunales que no han publicado en el semanario sus decisiones, pero bueno, este es un referente importante. Y aquí el asunto trata de unos vecinos, una asociación de vecinos en Tláhuac, en el Distrito Federal, que atacaron el otorgamiento de permisos para la instalación de una gasera. El juez de distrito sobreseyó, consideró que carecían de interés jurídico, y cuando llegó al colegiado, el colegiado revocó la decisión del juez de distrito, entendió que sí contaban con interés jurídico, invocó su propia doctrina sobre el artículo 4 constitucional y el derecho a un medio ambiente adecuado, hizo ahí un matiz, porque no se atrevió del todo a abrirlos, ahorita lo explico, y luego hizo algo que si alguien piensa que no hay activismo judicial en México, bueno, aquí hay una muestra, entró al análisis del otorgamiento del permiso administrativo y estimó que estuvo mal otorgado ese permiso. Ya solo le faltaba decidir que de manera definitiva no se otorgara el permiso, pero bueno, ahí sí ya cuidaron un poco las formas y ordenaron a las autoridades correspondientes administrativas que reexaminaran el otorgamiento del permiso. Pero básicamente dictó una línea clarísima de que era casi imposible otorgar ese permiso. Me imagino que a la postre ya no pudo operar esta gasera. En la parte que nos interesa ahora, que es la del medio ambiente, el derecho a un medio ambiente adecuado, dice el Cuarto Tribunal Colegiado: la Constitución Federal, en su artículo 4, consagra el derecho a un medio ambiente adecuado como un derecho fundamental erga omnes, que implica una acción colectiva tanto en un aspecto de vertiente sustantiva como el de su protección. Tan es así que la Constitución le eleva y le reconoce el carácter de garantía constitucional, la que se afecta evidentemente con el acto de autoridad que priva de este derecho a la hoy recurrente. Precepto constitucional que se encuentra estrechamente relacionado con el diverso artículo 57 de la Ley General de Asentamientos Humanos. Y cita un artículo de la Ley General de Asentamientos Humanos que obliga, o más bien que establece, que los residentes de un área que resulten directamente afectados por obras que estimen que puedan causar peligro, tienen que exigir a las autoridades administrativas la aplicación de medidas de seguridad y sanciones. Dice el Cuarto Tribunal: del análisis del citado precepto legal se advierte que otorga a los residentes del área que resulten directamente afectados con construcciones, fraccionamientos, condominios, cambios de uso de suelo, destino de suelo y otros aprovechamientos de inmuebles que contravengan las disposiciones jurídicas de desarrollo urbano, el derecho a exigir ante las autoridades competentes que se apliquen las medidas de seguridad y sanciones procedentes, de lo que deriva la exigencia de un derecho jurídicamente tutelado, como es el derecho de preservación del entorno residencial. Entonces empieza hablando de que existe el artículo 4 y luego lo especifica sobre un derecho establecido en una ley, ya no en la Constitución, que él le llama el Cuarto Tribunal el derecho a la preservación del entorno residencial. Y continúa diciendo: no es óbice que a fin de poder hacer valer dicha prerrogativa, habla del artículo 4 constitucional, se imponga la obligación de deducirlo primeramente ante la autoridad administrativa competente. Por lo tanto, el interés jurídico solo se afecta a condición de que el derecho sustancial se ejercite previo y necesariamente ante la autoridad competente. Lo que entiendo que el Cuarto Tribunal está estableciendo es: si existe ese derecho fundamental, sí lo puedes invocar en amparo, pero, al menos en este tema, tienes que acudir antes ante las autoridades administrativas, porque hay una norma legal que te lo impone, a pedir que actúen de antemano. Si no te hacen caso o te lo niegan, ya tienes la vía abierta al juicio de amparo. En resumidas cuentas, eso es lo que dice el Cuarto Tribunal Colegiado. Como les dije hace un momento, no se lanzó el tribunal a decir abiertamente se puede pedir amparo. De alguna manera lo condicionó. Creo que es discutible esta decisión.
creo que responde un poco también a un ánimo de no ser tan heterodoxo, pero bueno, ahí quedó la decisión. Me parece que es otro precedente que permitiría a las personas que se dedican al litigio de interés público, sobre todo las ONGs en materia ambiental, a poder caminar sobre esa vía. Al final de cuentas, creo que es posible construir este derecho fundamental. Creo que es interpretable por los tribunales. Creo que no es necesario acudir a reformas legales ni constitucionales para permitir, y al final de cuentas creo que está en manos de los tribunales y por supuesto de los litigantes, que son los que le dan la materia a los tribunales, para permitir esa protección de la que ya platicó Edgar Corzo. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias a Juan Pedro Machado por este análisis y esta interpretación muy interesante del artículo 4 para derivar una eficacia. Vamos, los preceptos de la Constitución no están únicamente para adornarla o para ocupar un lugar en ella, ¿no? Y precisamente pues por traernos todas estas decisiones que van apuntando hacia un sentido, creo que todavía lento, pero al parecer positivo, y descansar finalmente en quien tienen que ser, que son los tribunales, la posibilidad de ir modificando estas o suavizando, digamos, los requisitos del interés jurídico, ¿no?, creado a principios del siglo pasado, y que realmente ha servido sobre todo para limitar los números de amparos, pero no necesariamente para hacer una mejor justicia. Ahora toca el turno presentar a Miguel Ángel Cancino, que nos acompaña en esta mesa. Él es licenciado en Derecho por la UAM Azcapotzalco, cuenta con 2 posgrados, uno en Planeación Urbana del Instituto de Estudios de Administración Local de Madrid y una especialidad en Derecho Ambiental por la Universidad Panamericana. Cuenta con más de 20 años de experiencia docente, es profesor de carrera por oposición en la UAM Azcapotzalco y profesor de Derecho Ambiental en diversas universidades, como la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana y el ITAM. Ha publicado diversos artículos especializados en temas ambientales y también tiene una importante trayectoria profesional en la materia, como ha ocupado distintos cargos como son los de Director General Jurídico de la Profepa, Director General de Inspección Industrial también en la Profepa, Subprocurador Jurídico en la Profeco, Subprocurador de Ordenamiento Territorial del APAUT, del DF, del PAUT, y actualmente es coordinador de asesores del Subsecretario de Gestión para Protección Ambiental de la Semarnat, ¿no? Tiene la palabra. Sí, muchas gracias por la invitación. Antes agradecerle a Jorge, Susana, Mateo Castillo y a los compañeros de UPAS por la invitación, y por supuesto al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Siempre es un honor estar en la universidad y en este instituto donde desde hace muchos años, a través del trabajo de la doctora Carmen Carmona, se iniciaron los trabajos de investigación de un tema tan relevante hoy como es el derecho ambiental. Así que es un gusto y un honor. Yo voy a aprovechar las presentaciones de quienes me han precedido en el uso de la palabra para avanzar en esta presentación sobre uno de los temas que creo tenemos como sociedad pendientes todavía en nuestro país. Si nos preguntáramos hoy, en México tenemos mecanismos de acceso a la justicia ambiental que nos permitan garantizar, proteger el derecho al medio ambiente consagrado en la Constitución. La respuesta, desde mi punto de vista, categóricamente es no. Y es no porque el tema tiene un contexto, desde mi punto de vista, muy amplio. Tanto Edgar como Juan Pedro se han referido a una parte de lo que debe ser considerado
el acceso a la justicia ambiental. Es solamente una pequeña partecita del conjunto de mecanismos que como sociedad tenemos que darnos para garantizar nuestro derecho al medio ambiente. Yo quisiera plantear mi presentación a partir de los 3 aspectos que pueden ver ustedes en la pantalla. El primero, evidentemente, ya lo voy a pasar muy rápido. A él se han referido quienes me han precedido en el uso de la palabra, y quisiera avanzar un poquito en los 2 últimos, que se refiere sobre todo al cómo, a las tareas que tenemos pendientes todos nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Edgar Corzo se refería al amparo vinculado con actos de autoridad que afectan nuestro derecho, pero yo creo que hay actos no solo de autoridad que afectan nuestro derecho, hay actos de particulares que deberíamos estar impugnando ante instancias administrativas, ante órganos jurisdiccionales que están generando un daño al ambiente. La propuesta yo creo que es muy interesante, pero es solamente una parte de la solución que tenemos que dar si queremos fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia en nuestro país. Igual, a partir de los comentarios de Juan Pedro, pues nos dejaba ver esta necesidad de la sociedad, las necesidades de los propios órganos jurisdiccionales de abrir los canales para que cualquiera de nosotros presentemos una denuncia frente a actos que están vulnerando nuestro derecho al medio ambiente, pero a través de todos estos precedentes que comentaba Juan Pedro, desde mi punto de vista, solo nos estamos refiriendo a un solo tema, que es el tema de la legitimación. Imagínense que se abre el amparo a través de estos y otros criterios, que hay algunos otros precedentes que lo han permitido, pero nos enfrentamos a un amparo hoy construido no para la protección de derechos colectivos, difusos, humanos, sino para la protección de derechos subjetivos, de derechos individuales, en donde hay una serie de elementos que no nos permiten realmente, a través de el amparo o de otras acciones, dar una protección adecuada a derechos como el que nos ocupa. Muy rápidamente paso por el primero de los aspectos, y creo que vale la pena siempre señalar a quienes nos hemos dedicado a la gestión ambiental y sobre todo a la aplicación de la ley, lo que es el punto de partida en materia de acceso a la justicia. El principio 10 de la Declaración de Río, que pueden ver ustedes en la pantalla, ¿no? La Declaración de Río, por muchas razones es muy importante. Río generó, a través de los consensos y acuerdos que se toman por distintos sectores de la comunidad internacional que ahí participaron, generó una serie de principios, una serie de derechos, una serie de deberes y responsabilidades para las personas y para los estados muy importantes. Una de ellas es, por supuesto, el tema del acceso a la justicia. No perder de vista que el acceso a la justicia es una de las 3 variantes que implican el principio de acceso, o los principios de acceso, que implican la necesidad de fortalecer la participación social en la gestión ambiental. Esos 3 principios de acceso fundamentales, dirigidos a propiciar una participación social en la gestión ambiental, tienen que ver con el derecho de la comunidad a participar en la toma de decisiones que les afecta, derecho a la información ambiental, y 3, derecho a contar con mecanismos que permitan el acceso a la justicia. Siempre hay que estar vinculando, desde mi punto de vista, estas 3 variables, porque enriquecen mucho el análisis del tema. Ya comentaba el doctor Corzo lo que debemos entender por acceso a la justicia. Yo simplemente aquí quisiera recalcarlo para no perderlo de vista. Mauro Capelletti, un procesalista muy importante, finales de los 60, principios de los 70, a través de los trabajos que él realizó, sobre todo analizando si se estaban protegiendo o no derechos colectivos en distintos sistemas jurídicos, identificó 2 condiciones que deben cumplirse en esos sistemas jurídicos para hablar de mecanismos, existencia o no, perdón, de mecanismos de acceso a la justicia. Y ya se señalaban aquí, ¿no? Evidentemente,
tenemos que contar con sistemas jurídicos que reconozcan los derechos que nosotros necesitemos como derechos fundamentales. En México tenemos este debate de si derecho programático, que si derecho fundamental, el previsto en el artículo 4 constitucional. Creo que deberíamos dejar perfectamente aclarado que el alcance del derecho al medio ambiente dentro de nuestro texto constitucional a través de una serie de reformas judiciales como las que aquí ya se han planteado. Pero sobre todo, la segunda condición es muy importante. Dice Norberto Bobbio, uno de los grandes filósofos del siglo pasado, en las sociedades modernas, en las sociedades actuales, en las sociedades de finales del siglo XX, de inicios del siglo XXI, ya no nada más importa el reconocimiento de los derechos de las personas y de las colectividades, sino lo que importa es el establecimiento de sistemas que permitan una protección efectiva de esos derechos. De nada nos sirve el artículo 4 constitucional si no tenemos los mecanismos para hacer valer ese derecho, por ejemplo, ¿no? Evidentemente el tema de la accesibilidad y el tema de los resultados que se obtienen a través de estos mecanismos es un tema relevante en el acceso a la justicia ambiental. Bajo estas dos condiciones que ha planteado Cappelletti, se han realizado análisis por muchos autores, muchos juristas han analizado qué pasa con los distintos sistemas jurídicos en distintas partes y regiones del mundo. Si comparamos, por ejemplo, la parte de intervención de órganos judiciales en la solución de conflictos ambientales, el caso mexicano pues está sumamente rezagado, ¿no? En estos dos parámetros. Pero si llevamos estos dos parámetros a otro tipo de mecanismos, a mecanismos administrativos, a mecanismos jurisdiccionales, el tema cambia. A mecanismos administrativos, el tema cambia. Es decir, si nos preguntamos si estas condiciones se cumplen en México, mi respuesta es que cumplen relativamente. En el ámbito administrativo hemos avanzado mucho, en el ámbito jurisdiccional no hemos avanzado tanto. Pero mucho ojo, quienes quieran hacer una revisión de el tema en nuestro sistema jurídico tendrán que estar considerando por lo menos estas dos condiciones y tendrán que ver qué es lo que ha estado pasando en otros sistemas jurídicos. Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Costa Rica, son países que han avanzado mucho en el aterrizaje de estas dos condiciones que plantean Mauro Cappelletti en la parte procesal y Norberto Bobbio en la parte más de sustento filosófico del tema que nos ocupa en México, como ya se comentó aquí. Bueno, lo más que hemos avanzado ha sido al reconocimiento del interés legítimo, distinguiéndolo del interés jurídico, del interés simple. Hay por ahí una serie de tesis jurisprudenciales en la materia que ha permitido efectivamente abrir la puerta, abrir la llave para que en ciertos casos ciertos intereses colectivos sean reconocidos por órganos jurisdiccionales, pero creo yo que todavía estamos muy limitados sobre el particular. Sin dedicarme mucho al tema, digamos, yo quisiera simplemente destacar que el propio Mauro Cappelletti lo que plantea en sus trabajos, en sus investigaciones, es la necesidad de caer en lo que él llama la construcción de los mecanismos para el acceso efectivo a la justicia, y él asume una posición sumamente pragmática. Él hace un recuento de qué ha pasado desde la década de los 60 hasta nuestra época, qué es lo que ha pasado con la protección de derechos colectivos, de derechos difusos, de derechos humanos a través de los distintos sistemas jurídicos. Y él dice, del enfoque del asesoramiento legal, estamos llegando al enfoque de los mecanismos de el acceso efectivo a la justicia. Si en México queremos avanzar en la protección del derecho al medio ambiente a través de los aspectos que antes había yo comentado
y que plantea el propio Mauro Capelletti, creo que tenemos que tomar una visión muy amplia y además muy pragmática, ¿no? Evidentemente, pensar o repensar nuestros procesos o nuestros procedimientos administrativos, contenciosos, judiciales, que tienen que ver con la protección del derecho al medio ambiente como un derecho difuso, pero ojo, no nada más del derecho al medio ambiente como un derecho difuso. La mesa anterior hablaba de los derechos de los indígenas, que creo que también les resulta aplicable el tema que nos ocupa, pero no me meto en ello porque es un tema, desde mi punto de vista, mucho más delicado. Pero, por ejemplo, cuando se plantea este enfoque, se utilizan nuevos mecanismos para solución de conflictos, todo el tema de la justicia alternativa. Creo que en México no estamos haciendo uso de esos mecanismos para la resolución de conflictos. En nuestras regulaciones hay muy poco de lo que podemos hacernos para la protección de este derecho, y evidentemente la creación de órganos o instituciones especializadas en la solución de conflictos ambientales, pues es otro tema que tiene que estar considerando la sociedad en el fortalecimiento del acceso a la justicia, en el caso que nos ocupa, en materia ambiental. Coincido con los comentarios que aquí se han hecho, quizá no estemos hablando de tribunales especializados, pero sí de órganos administrativos o jurisdiccionales que tengan alguna especialización para atender este tipo de conflictos, que por cierto no son muy parecidos y tienen un grado de especificidad muy importante en muchos casos, y en donde, por cierto, jueces, magistrados, los propios ministros de repente no tienen todos los elementos técnicos que deberían ellos estar utilizando. ¿Cómo estamos hoy en México en el tema que nos ocupa? Les digo, no solo la parte jurisdiccional, que ya se trató. Yo creo que en México el tema del acceso a la justicia se analiza fundamentalmente a través de la justicia administrativa, un poquito de la denuncia penal. Hoy por hoy, si queremos hablar de la aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental, es solo a través de la vía administrativa, un poco de la vía penal, con muchas deficiencias. Estamos estableciendo delitos que consideran conductas de manera realmente muy abiertas, que nos han llevado a criminalizar en muchos casos la pobreza o actividades de manera injusta, pero en fin, eso es todo un tema, hablar de la justicia penal, y evidentemente el tema de la justicia civil, pues que no hemos caminado mucho, ¿no? Quien quiera identificar en dónde estamos en el acceso a la justicia en México, tendrá que ver en estos 4 ámbitos cuáles son los mecanismos para la protección de esos derechos. Juan Pedro hablaba de alguno, el doctor Corso hablaba de algún otro ámbito. Por eso yo digo que tenemos que asumir el tema en una perspectiva muy amplia. Segundo aspecto, las especificidades de los sistemas para determinar responsabilidad ambiental. Evidentemente esto tiene que ver con la prevención del daño, con la corrección de daños, siempre considerando el daño ambiental. Ojo, con todas las especificidades que tiene el daño ambiental. El daño ambiental cuya caracterización va mucho más allá de cómo, desde la perspectiva civil, por ejemplo, se plantea el daño y los sistemas de responsabilidad que operan cuando se genera un daño. Esto simplemente hay que tenerlo muy claro cuando hablamos de acceso a la justicia vinculado con sistemas de responsabilidad. Desde mi punto de vista, ¿hacia dónde deben dirigirse estos sistemas de responsabilidad ambiental? ¿No? Que regularmente, ojo, en materia administrativa, tienden a ser sistemas correctivos. Todo el régimen de sanciones, de infracciones, es un régimen más correctivo. ¿Cómo vamos a corregir una situación que se da? ¿Cómo vamos a sancionar al barco que encalló en Punta Nizuc y que destruyó 423 metros cúbicos de arrecife, por ejemplo, ¿no? O cómo vamos a sancionar a la empresa que virtió desechos, empresa de Silva, que generó mortandad de patos, o muchas otras conductas a las que nos podemos enfrentar. Bueno, ojo, estos sistemas, desde mi punto de vista, lo que deben buscar primero es inhibir conductas que generen o pueden generar esos daños ambientales, sobre todo con la imposición efectiva
de sanciones. Y en este sentido podemos ver por parte de las autoridades administrativas, sobre todo de la Profepa y de órganos a nivel local, qué es lo que ha pasado en este sentido, ¿no? Desde mi punto de vista, es uno de los primeros y quizá más importantes propósitos de los sistemas de responsabilidad ambiental. Segundo, lograr el círculo virtuoso, legalidad, legitimidad, sustentabilidad. Hablamos mucho de la aplicación irrestricta de la ley, del fortalecimiento del Estado de Derecho, pero en el tema ambiental y a través de la aplicación de la ley, a través de nuestros sistemas de responsabilidad y de los mecanismos de acceso a la justicia, tenemos que lograr que efectivamente se cumpla la ley, pero que ese cumplimiento de la ley esté legitimado por el interés de la sociedad, que se esté protegiendo adecuadamente y que estas dos cuestiones estén vinculadas con el tema de la sustentabilidad, por supuesto. Las actuaciones, por ejemplo, de un juez, las actuaciones de la Profepa, las actuaciones de una instancia como la PAOT, desde mi punto de vista deberían estar siempre buscando el balance entre legalidad, legitimidad y sustentabilidad. Es un reto el no solo hablar de la aplicación de la justicia por la aplicación, sino en el tema ambiental con sus matices. Evidentemente, el balance correctivo punitivo en la aplicación de la ley es un tema que debemos tener presentes, ¿no? No es la misma la visión que tiene un ministerio público frente a una conducta que genera un daño al ambiente que la visión que tiene la autoridad administrativa, por ejemplo, ¿no? La autoridad administrativa siempre asume una posición correctiva, en cambio la visión del ministerio público es quiero ver sangre, ¿no? Y a este fulano del barco que destruyó un arrecife, o por lo menos 423 metros cúbicos, la posición era ¿lo metemos a la cárcel o primero vemos cómo tomamos medidas para resolver el daño ambiental, ¿no? Es un dilema al que se enfrenta permanentemente la autoridad aplicadora de la ley. Léase la Profepa o un juez. Casos nos sobran, no quiero abundar más. Y evidentemente el tema del resarcimiento del daño ambiental es un tema que debe estar presente en los sistemas de responsabilidad ambiental y que, por cierto, jurídicamente ha sido cuestionados por muchos abogados por su consideración en la justicia administrativa, ¿no? Pero afortunadamente, por lo menos en los 15 años que tengo yo de experiencia en el contacto con la aplicación de la legislación ambiental, nunca un órgano jurisdiccional ha anulado una decisión de resarcimiento o restauración de daño ambiental impuesto, por lo menos en los casos que a mí me ha tocado ver. Pero ¿cómo vamos a resarcir el daño ambiental? Y ahí está un orden de prelación muy clarito. Tenemos primero que restaurar. Frente a un daño ambiental, la obligación es restaurar. Evidentemente es prevenir, pero si ya se causó, lo que tenemos que buscar es restaurar. Si no se puede restaurar, ojo, solo si no se puede restaurar, tenemos que compensar. Pero ojo, la compensación otra vez distinta a como se plantea en la legislación civil o mercantil, es una compensación ambiental. Generar efectos positivos en los recursos naturales, ecosistemas dañados, alternativos a la afectación frente a la que se encuentra. Evidentemente esto no se puede dar siempre. El caso del arrecife, dicen los biólogos, no podemos imponer ahí una medida de compensación. Este es un daño, dicen algunos biólogos, tampoco se ponen de acuerdo, irreversible. Bueno, indemnicemos. Pero indemnicemos no para que se vaya al hoyo negro del presupuesto federal o estatal. Indemnicemos para que esa indemnización se dedique a acciones de restauración ambiental dentro de los recursos, ecosistemas que también fueron dañados, ¿no? Por cierto, la legislación mexicana todavía no camina hacia todos estos propósitos. La ley ambiental del Distrito Federal, si ustedes la revisan, en su capítulo de inspección ya tiene muchas de estas orientaciones. Desafortunadamente
como la ley no se aplica en el Distrito Federal, pues todo esto es letra muerta. Tuvimos la oportunidad de participar en el proceso de reforma a la ley ambiental hace 2 o 3 años aproximadamente, y muchas de estas cuestiones, muchos de estos criterios, ya los van a ver ustedes reflejados en derecho positivo en México, por lo menos a nivel local del Distrito Federal, y empieza a darse algunos cambios en la legislación de algunas otras entidades federativas. Esperemos que a nivel federal podamos incorporar parte de esto. 3. ¿Cuáles son los retos desde mi punto de vista para fortalecer lo que yo llamo los cómo? Y aquí no voy a avanzar demasiado, nos llevaría mucho tiempo. Ojo, como les decía al principio, tenemos que ver el tema en un esquema muy amplio. En el año, no recuerdo si fue 99, 2000, cuando trabajaba yo en Profepa, trajimos a jueces de toda la región Iberoamérica. Fue un encuentro iberoamericano que organizamos con el NUMA, con el doctor Brañez y la Profepa. Trajimos a los jueces para analizar el tema de acceso a la justicia vía participación del Poder Judicial. Evidentemente, cuando los jueces de todos estos países empezaron a plantear cómo han avanzado, Brasil, Colombia, Argentina, etcétera, pues nosotros nos íbamos haciendo chiquitos, ¿no? Porque son sistemas robustos, son sistemas donde se cumplen las dos condiciones, por lo menos que plantea Capelletti, en fin, nosotros órganos administrativos. En aquel entonces estaba el ministro Góngora con nosotros, y bueno, él no se hacía chiquito, muy grande, pero él mismo reconoció la necesidad de caminar hacia esa reforma que estaba planteando el doctor inicialmente, y que fíjense, todavía no la logramos concretar. Ojalá ya pronto lo logremos hacer, pero la cosa se balanceó un poquito más cuando del lado nuestro les explicamos cómo administrativamente se aplica la ley en México y cómo las decisiones de las autoridades administrativas, por muy cuestionadas que estas puedan ser, tienen efectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales, ¿no? Cómo a través de medidas cautelares, a través del aseguramiento, a través de la clausura, a través de acciones de restauración, se estaba, vía administrativa, tomando una serie de decisiones. Algo similar nos pasó cuando analizamos con Canadá y Estados Unidos nuestros distintos sistemas de aplicación de la ley. Los canadienses y norteamericanos, para clausurar una empresa se tardan muchísimo. En México lo podemos hacer muy rápido. Entonces hay un balance, por eso yo digo que no hay que despreciar la experiencia que tenemos en el ámbito administrativo. Hay que mejorarlo, hay que fortalecerlo. Pero hay muchos otros temas que tenemos que estar considerando. Evidentemente, uno de los temas fundamentales en donde tenemos que hacer la tarea es en promover, propiciar, alentar una mayor participación del Poder Judicial en la solución de conflictos ambientales. Hace un par de semanas se presentó una iniciativa de ley federal de responsabilidad ambiental que camina más o menos hacia allá, quizá con un enfoque un poco cuestionable, pero ahí está ya sobre la mesa. Los que estemos participando en estos temas tenemos la obligación y responsabilidad de estar participando en los procesos legislativos. Veamos al Senado, opinemos, estemos participando. Entonces, hay muchas cosas que hacer. El reto es realmente muy grande. Yo solo comento aquí un par de cuestiones para no tomarme más del tiempo que tengo destinado. Evidentemente, en el caso de la responsabilidad administrativa, creo que tenemos que fortalecerla. Por ejemplo, a nivel federal, la Profepa inicia entre 18 y 20 mil procedimientos administrativos para sancionar alguna conducta. Imagínense, 18 mil procedimientos que pueden terminar con sanciones. Lo más importante para mí es imposición de medidas cautelares y el establecimiento de la restauración vía sanciones administrativas, ¿no? Creo que hay un tema que tienen que considerar. ¿Cómo fortalecer la justicia administrativa? Tema poco
complicado, y aquí ya asumo la responsabilidad. Hoy, como escucharon ustedes, soy servidor público de la Semarnat, pero esta es más bien una propuesta como persona que ha estado vinculada con estos aspectos en todos estos años. Yo creo que tenemos que lograr una mayor autonomía o la mayor autonomía de las Profepas y de las Procuradurías locales, a lo más que se pueda. Hoy la Profepa es un órgano desconcentrado. ¿Por qué no pensar en un descentralizado, no sectorizado? Bueno, ahí está, es un tema para debate. Por cierto, hay una iniciativa de ley orgánica de la Profepa que más o menos camina por ahí. ¿Por qué no el nombramiento del titular de la Profepa con requisitos clarísimos desde la ley o por parte del Poder Legislativo? En algún otro momento les platicaré. Por aquí estuvo Diana Ponce, Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Yo tuve una mala experiencia con la decisión del órgano legislativo a nivel local en el Distrito Federal con este tema. Me dejó muchas dudas, pero creo que mientras estos órganos sean autónomos, independientes y puedan tomar sus decisiones de manera lo más amplia, creo que es a lo que debemos apostar. Evidentemente, alto nivel de profesionalización y una participación ciudadana muy importante en la evaluación, en la operación, en el funcionamiento cotidiano de este tipo de instancias. Evidentemente, es un tema que tenemos que trabajar mucho a nivel local. Ya me estoy adelantando. Bueno, los procedimientos de inspección, creo que tenemos que avanzar mucho. Aquí llamo la atención sobre la utilización de la llamada justicia alternativa. Creo que nos sale más barato y es más eficiente muchas veces resolver conflictos ambientales vía estos mecanismos alternativos para solución de conflictos que irnos por un proceso administrativo de inspección o un proceso ante órganos jurisdiccionales. Creo que hay mucho que hacer. Revisen, por favor, la ley orgánica de la PAOT, de la Procuraduría Ambiental. La reforma que le hicimos también hace 2 años, le da a la Procuraduría la posibilidad no solo de emitir recomendaciones, no solo tiene esa facultad, puede verificar y sancionar. No lo han querido hacer, no lo han querido hacer. Ahí está la propuesta. En su momento, la secretaria Claudia Sheinbaum no quiso que la Procuraduría Ambiental a nivel local estuviera tomando decisiones para aplicar la legislación ambiental en el Distrito Federal, y por lo que veo, Marta Delgado tampoco lo ha querido hacer, ¿no? Y hay administrativamente mucho que hacer en esta parte, ¿no? Evidentemente, el tema de fortalecimiento de los órganos aplicadores de la ley a nivel local es una cuestión fundamental. Tenemos 6 procuradurías, hasta más o menos lo que recuerdo, y de esas solo 2 ejercen actos de autoridad. Tenemos que avanzar mucho. A nivel local hay mucho que hacer, no todo hay que dejárselo a las autoridades federales y al ámbito federal. En nuestras entidades federativas pasan muchas cosas y necesitamos fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia. Hay evidentemente indicadores de aplicación. Muy rápido para terminar, creo que en el caso del derecho penal también tenemos que hacer mucho. Tenemos que revisar nuestros esquemas hoy planteados de responsabilidad penal. Tenemos que hacerlos mucho más flexibles en el sentido de estar cumpliendo con los propósitos que yo les comentaba. Y simplemente traigo aquí a la mesa un ejemplo. En la PAOT nos enteramos que un jardinero, por talar un árbol en la delegación Cuauhtémoc, un árbol mandado por el dueño del hotel, pasó entre 6 y 8, no recuerdo, entre 6 y 8 meses en la cárcel, y no podía salir porque se trataba de un delito, ¿cómo se llama? De un delito grave, y no tenía derecho a la caución. Ese tipo de conductas son las que estamos incluyendo en nuestra legislación penal. Démosle al derecho penal, es la consideración de última ratio legis, que es la que debe ser. No criminalicemos conductas que deben estar criminalizadas en otros ámbitos de la aplicación.
Y finalmente, lo dejo anotado, hay mucho que decir. Hay una propuesta para crear, yo no diría un amparo, el amparo creo que puede ir bien por donde comentaba el doctor Corso. Tengo mis dudas si solamente deberíamos estar tratando el tema de actos de autoridad ahí, pero puede ser uno. Yo creo que tenemos que generar una acción de protección ambiental, una acción que nos permita una protección adecuada, efectiva, en este contexto amplio de responsabilidad ambiental, cubriendo evidentemente una gran cantidad de temas, y algunos se han hecho aquí referencia. Por ejemplo, la vinculación de esta acción con el sistema de seguros, considerar daño ambiental y daño a las personas, y el conjunto de aspectos procesales, no solo sentencia, no solo medidas cautelares, sino hay muchas consideraciones procesales que tenemos que estar tomando en cuenta para fortalecer nuestros mecanismos de acceso a la justicia ambiental. Y la responsabilidad es de todos nosotros. Muchas gracias.